Saludos, soy el profesor Denis en este nuevo bloque de videos en el que vamos a ver diferentes temas relacionados a las matemáticas y a la física fundamental. Así que sean todos bienvenidos a este primer video. Cada semana estaremos compartiendo diferentes videos de temas importantes en estas asignaciones. Y vamos a ver en la clase número 1 las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas para nosotros? Las cifras significativas aportan información sobre los resultados de una medición. Estas representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Eso es, por ejemplo, cuando nos piden resolver un problema y tenemos que dejar determinado una respuesta a cierta cantidad de números. Por ejemplo, nos dice, escriba su respuesta a dos decimales o a dos cifras significativas. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, se dice que 4,7 tiene dos cifras significativas, ¿verdad? Porque si nosotros observamos por acá, tiene 4,7, dos cifras significativas, tanto el 4 como el 7 cuentan como cifras significativas. Ahora bien, pues, mientras que 4,07, aquí ya tenemos tres, estas tienen tres cifras significativas. Pero vamos a ver poco a poco tres reglas importantes para poder identificar cuándo o no es una cifra significativa. Veamos. Reglas cuando una medida debe expresarse con determinado número de cifras significativas, debemos de seguir alguna de las siguientes reglas que vamos a ver ahorita. La regla número uno. Los números diferentes de cero van a ser siempre las cifras significativas, ¿verdad? Un número diferente de cero, ya sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, son cifras significativas. Independientemente de la posición que tengan, van a ser cifras significativas. Por ejemplo, 26,38 tendría cuatro cifras significativas. Veamos. Tenemos el 2 es diferente de cero. Tenemos el 6 es diferente de cero. Tenemos el 3 que es diferente de cero. Y tenemos el 8 que también es diferente de cero. Por lo tanto, si cumple con la primera regla, tenemos entonces cuatro cifras significativas. Mientras que 7,94, ¿cuántos tiene? Uno, 2 y 3. Tiene tres cifras significativas. Ahora bien, ¿qué pasaría si tenemos, por ejemplo, 0,0098 cero o 980? O si tuviéramos 28,09, ¿qué pasa con ellos? Para eso tenemos la regla número 2. La regla número 2 me dice que cualesquiera ceros estén puestos entre cifras significativas, es decir, como la regla número 1, ya sea que sea un cero que esté encerrado entre dos números diferentes a él, también cuentan o también son conocidos como números o cifras significativas. Por ejemplo, tenemos el número 406, ¿sí? El número 406 tiene tres cifras significativas. ¿Por qué razón? Porque este cero está dentro o está en medio de dos cifras diferentes a él. A estos ceros se les llama ceros apresados. También, por ejemplo, ejemplo número 2, tenemos el 901. Tiene tres cifras significativas. ¿Por qué razón? Porque tenemos el 9 acá y tenemos el 1 acá, números diferentes de cero. Y este cero está en medio de estos dos, por lo tanto, al ser un cero apresado, cuenta como cifra significativa. Regla número 3.
Los ceros al final de la parte decimal son significativos. Todo cero esté al final de la parte decimal, después del punto decimal, independientemente de que si antes de ellos se haya 5, 4, 3, 2 o 20 o un cero o, perdón, o un 2 o un 3, todos los ceros que estén al final de la parte decimal cuentan como cifras significativas o como números significativos. Por ejemplo, tenemos el 0,00500. Estos tres de aquí no son cifras significativas, pero estos dos últimos que están en color rojo sí son o sí cuentan como cifras significativas, porque están al final de la parte decimal. El punto, digamos, el punto clave acá es que debe de haber antes de ellos un número diferente a cero, para que a partir de ese número sea como que la base para que se puedan ser contados como cifras significativas. Veamos otro ejemplo. Tenemos por acá el 0,03040, ¿sí? Acá tenemos, si lo vemos solamente tomando la regla número 3, aquí hay un cero al final de la parte decimal. Quiere decir que ese cero también es contado como cifra significativa. Ahora, si nos pidieran ver el total de cifras significativas en este número, tenemos el 30 y 40. Tenemos cuatro cifras significativas. ¿Por qué? Porque hay dos números diferentes del cero, que es el 3 y el 4. Tenemos un cero en medio de estos dos y tenemos el cero al final de la parte decimal. Por lo tanto, son cifras significativas. Y por último, 2,30 por 10 a la menos 5. Esos son expresados como eh, notación científica. Pero si tomamos solamente la regla número 3, que los números al final de la parte decimal son significativos, entonces en el primero tenemos un cero contado, tomado en cuenta como cifra significativa, y en la parte de abajo 4,500 por 10 a la 12, tenemos dos ceros al final de la parte decimal, por lo tanto son cifras significativas. Estos son los tres reglas para poder identificar una eh, cifra significativa, para poder expresar una respuesta según las instrucciones que me pidan en un ejercicio, ya sea en la universidad, en el colegio, en el instituto o en la escuela. Síguenos para más videos, para que cada semana podamos seguir compartiendo más temas de matemática y física. Hasta la próxima.